Estimadas amigas y amigos, con el enorme gusto de saludarles y agradecerles muy cumplidamente el favor de su atención a estos reportes especiales. Como recordarán, recientemente eh, compartimos con ustedes la tecnología que se ha desplegado en el mar de China por medio de unos centros de datos submarinos. La pregunta es, ¿cómo operan estos centros de datos? Obviamente son completamente desatendidos, pues en particular es por medio de la tecnología de los gemelos digitales que nos permitirá tener centros de datos completamente desatendidos. Es por esta razón que este reporte especial versa sobre los centros de datos más allá de la eficiencia operativa de los 5 nueves utilizando gemelos digitales, un enfoque práctico de la confiabilidad del sistema de energía en los centros de datos. ¿Qué es la tecnología Digital Twin y por qué es tan importante? Es una tecnología que resulta del emparejamiento y ha sido pionera en la industria aeroespacial. Los gemelos digitales son poderosos autores intelectuales para impulsar la innovación y el rendimiento. Imagínenlo como sus técnicos de productos más talentosos con las capacidades de monitoreo, análisis y predicción más avanzadas a su alcance. En el año de 2023, las empresas que invierten en tecnología gemela digital han visto una mejora del 30% en los tiempos de ciclo de los procesos críticos, ya que habrá miles de millones de cosas representadas por gemelos digitales en los próximos 5 años. Estas aproximaciones del mundo físico darán lugar a nuevas oportunidades de colaboración entre los expertos en productos del mundo físico y los científicos de datos cuyo trabajo es comprender qué datos nos dicen sobre las operaciones. La tecnología digital gemela ayuda a las empresas a mejorar la experiencia del cliente al comprender mejor las necesidades de dichos usuarios, desarrollar mejoras en los productos, operaciones y servicios existentes e incluso pueden ayudar a impulsar la innovación de nuevos negocios. Los sistemas de potencia y enfriamiento de los centros de datos modernos representan lo último en optimización para la confiabilidad. Esto es una necesidad, ya que el equipo informático y de tecnologías de la información que sirven a estos sistemas de infraestructura son muy sensibles, incluso a la pérdida momentánea de energía. Es por esto que los sistemas TIER, Sistema de Clasificación del Uptime Institute, son considerados en el nivel más alto y cuentan con una disponibilidad representativa del sitio desde el 99% o 4 nueves. Pero, ¿qué significa realmente la disponibilidad? ¿Puede un solo número comunicar realmente toda la información necesaria sobre la confiabilidad de un sistema de respaldo crítico? ¿Qué pasa con las estadísticas de componentes individuales como el tiempo promedio entre fallas, MTBF? ¿Afectan otras características como la capacidad de mantenimiento? ¿A menudo habrá problemas con la energía de los equipos críticos? Los nueves. La lógica dicta que cuanto más tiempo un componente X esté en servicio, más probable será el error. La densidad de probabilidad exponencial y su distribución de probabilidad exponencial asociada caracteriza tal comportamiento. Eh, Esta información la obtuvimos de la guía de los 9 mejores nueves, que es la importancia diferencial entre un 100% de confiabilidad y el 99%. En la figura, en la diapositiva, tenemos la densidad de probabilidad exponencial de falla al lado izquierdo y la probabilidad de la distribución de esta falla en el lado derecho, en donde se nos indica que la distribución de la probabilidad de que el tiempo de falla sea menor o igual que el tiempo en que se reejecute esta falla. Suponiendo que el tiempo
promedio entre fallas de un componente determinado se comporta de acuerdo con la densidad de probabilidad exponencial y que la distribución de dicha probabilidad conduce a la suposición de que hay un tiempo promedio constante entre fallas, el MTBF se define como el tiempo seguro de exposición promedio entre fallas consecutivas de un componente y el porcentaje de fallas asociada para dicho componente. El número final es el promedio aritmético de fallas de un componente o sistema por tiempo de exposición unitario, creando un problema fundamental de acuerdo a la gráfica en la derecha. El uso constante del tiempo promedio entre fallas y su promedio de fallas en el análisis de confiabilidad se basa en la suposición de que las funciones de densidad de probabilidad y la distribución de esta probabilidad del tiempo entre fallas de los componentes resultan ser exponenciales. En los sistemas de ingeniería se pueden considerar que se constan de múltiples componentes, cada uno de los cuales tiene su propio conjunto de características de falla. El análisis de confiabilidad a nivel de sistema considera cómo se interconectan estos componentes para conformar el sistema y utiliza esta información para calcular los diversos aspectos que describen la confiabilidad del sistema en su conjunto. Hay una serie de métodos disponibles para hacer esto. Cualquiera que sea el método utilizado, hay capacidad para calcular ciertos índices de confiabilidad para el sistema. El más común de estos es la disponibilidad definida como la capacidad de un componente bajo aspectos combinados de su disponibilidad, capacidad de ofrecer mantenimiento principalmente y el soporte de dicho mantenimiento para realizar su función requerida en un instante de tiempo o durante un periodo de tiempo establecido. De la definición anterior se desprenden dos tipos diferentes de disponibilidad. Disponibilidad inherente, la probabilidad instantánea de que un componente o sistema esté operando o desconectado. El concepto disponibilidad inherente solo considera el tiempo de inactividad para la reparación debido a errores. No se incluye tiempo de logística, mantenimiento preventivo, etc. La otra definición es la disponibilidad operativa, la probabilidad instantánea de que un componente o sistema esté arriba o abajo, encendido o apagado. El concepto de disponibilidad operativa difiere respecto al concepto de disponibilidad inherente en que incluye todo el tiempo de inactividad. Se excluye el tiempo de inactividad para el tiempo de inactividad no programado, reparación debido a fallas, y el mantenimiento programado incluyendo cualquier tiempo requerido para la logística. Un segundo conjunto de índices se ocupa del tiempo de inactividad, que es definido como el tiempo de inactividad promedio, MDT. El tiempo de inactividad promedio causado por el mantenimiento programado y no programado, incluido cualquier periodo de tiempo de logística. El otro concepto es el tiempo de inactividad de reparación, que es el tiempo de inactividad total para el mantenimiento no programado, excluyendo el tiempo de logística durante un periodo de tiempo determinado. Confianza en la disponibilidad. La disponibilidad es la especificación más frecuentemente citada con respecto a la confiabilidad de la operación de un centro de datos. Un objetivo muy buscado es 5 nueves de disponibilidad, con una capacidad de disponibilidad del 99,999% en un año determinado, que resulta en solamente el 0,001% del tiempo en ese año, que resulta en 5 minutos, de los cuales 15:36 segundos es el tiempo de inactividad. Esa es una interrupción de 5 minutos 15:36 segundos, son 5 interrupciones de un minuto y otra interrupción de 15:36 segundos. En realidad, la disponibilidad es una figura demasiado vaga para hacer predicciones tan específicas cuando se usa sola.
el tiempo de inactividad de reparación o si está disponible el tiempo de inactividad promedio deben utilizarse junto con la disponibilidad para describir la confiabilidad integral de cualquier sistema. Un segundo conjunto de índices se ocupa del tiempo de inactividad, ya que resulta aún más preocupante la diferencia entre los dos tipos de disponibilidad. La disponibilidad operativa proporciona una medida real de la disponibilidad del sistema. La disponibilidad inherente proporciona una manera de comparar los diseños de los sistemas sin tener en cuenta las preocupaciones de mantenimiento y logística que pueden variar de una instalación a otra instalación. Si un estudio de confiabilidad solo calcula la disponibilidad inherente, es probable que la verdadera disponibilidad operativa del sistema sea menor. Adicionalmente, la confiabilidad del sistema y por lo tanto la capacidad de disponibilidad disminuye con el tiempo, como el efecto agregado de suma del envejecimiento del componente, como se ilustra en la figura de esta diapositiva. La verdadera disponibilidad operativa es la indicada en la cifra, es decir, el tiempo de actividad promedio dividido por la suma del tiempo de actividad promedio y el tiempo de inactividad promedio. Es decir, en la figura 2 tenemos la ilustración de los cambios, de los cambios en la confiabilidad del sistema con relación al tiempo. Componentes del tiempo promedio entre fallas. Las suposiciones hechas sobre el tiempo promedio entre fallas MTBF por cada componente del sistema en la mayoría de los análisis de confiabilidad tienen un efecto dramático en el resultado del análisis y por lo tanto el arco de datos válido es esencial. A falta de datos específicos de los fabricantes de componentes, se pueden utilizar datos de encuestas como las presentadas en las clasificaciones de nivel del Uptime Institute en su publicación Define Site Infrastructure Performance. De hecho, se recomienda el uso de estos datos en lugar de los datos específicos del fabricante, a menos que el componente de ese fabricante se utilice en el proyecto en cuestión o a menos de que los datos de ese fabricante sean el peor de los escenarios para todos los posibles fabricantes de componentes que se estén considerando para determinar la confiabilidad de un proyecto. Componentes del tiempo promedio entre falla. En realidad, el tiempo promedio entre falla de los componentes no son constantes. El tiempo promedio entre fallas de un componente cambia a lo largo de la vida útil del componente. Este cambio se muestra gráficamente en la conocida curva de la bañera. El periodo de mayor promedio de fallas al comienzo de la vida de los componentes se conoce como mortalidad infantil. Con suerte, las fallas asociadas con la mortalidad infantil se detectan durante el proceso de la puesta en operación de los sistemas. La figura 3 ilustra la naturaleza de la variable en los tiempos del porcentaje de fallas de los componentes, que por su curva característica es considerada como el promedio de la curva de la bañera. El periodo de mayor tasa de promedios al final de la vida útil de los componentes se conoce como desgaste. El desgaste hace que sea necesario seguir el programa de mantenimiento recomendado por cada fabricante para evitar reducir la confiabilidad del sistema. Entre los puntos de mortalidad infantil y desgaste, el promedio de fallas es aproximadamente constante. En este periodo de tiempo, y solo en sí este periodo de tiempo, para el cual los resultados de un análisis de confiabilidad que utiliza los diferentes tiempos de promedio entre falla de componentes constantes es válido. La utilización correcta del tiempo promedio entre fallas de acuerdo al IEEE. Es problemático utilizar los factores de tiempo promedio entre fallas de forma constante.
porque es simplemente muy difícil o imposible dar tal número sin datos de encuestas para la mayoría de los tipos de componentes. La mayoría de los tipos de componentes tienen muchos modos de falla y estos modos de falla no son necesariamente independientes entre sí. Los intentos de proporcionar estos datos basados en cualquier método que no sea los datos del historial del campo, que pueden tardar años en acumularse, o un riguroso estudio de la confiabilidad del componente en cuestión, puede dar lugar a resultados demasiado optimistas. Otro aspecto del promedio de fallas de componentes es la definición de la falla. Al establecer promedio de fallas para los componentes, el fabricante y el usuario final deben ponerse de acuerdo sobre este punto. De lo contrario, los promedios de fallas de componentes no tendrán una base común de significado. De acuerdo al estándar 493-2007 del IEEE, prácticas recomendadas por el IEEE para el diseño de alimentación eléctrica industriales y comerciales confiables. Ahí es donde entra en juego el gemelo digital, ya que es ideal para empresas que han sufrido interrupciones en su centro de datos debido a un error humano, o organizaciones que han experimentado interrupciones o tiempos de inactividad en los últimos 12 meses. Desafíos que enfrentan los operadores de los centros de datos. El 45% de las organizaciones ya está teniendo que invertir en aumentar su infraestructura de energía y enfriamiento y sistemas de redes. Solo el 3% de los profesionales de centros de datos están satisfechos con su espacio disponible en la actualidad y el 51% de las organizaciones ya están invirtiendo en la construcción de nuevos centros de datos para abordar sus preocupaciones por falta de espacio. ¿Cómo están manejando los operadores de centros de datos estos desafíos? Capacidad de gasto excesivo y no realizado. Esto realmente no es una revelación. Los centros de datos se están construyendo todo el tiempo, pero la capacidad y el presupuesto se están vertiendo por el drenaje. El problema es generalizado. Con una encuesta realizada por el Grupo 451 Research del Optime Institute en sus propios estudios a más de 1,000 administradores de centros de datos encuestados, el 49% de los operadores propietarios están teniendo que aumentar la potencia y la capacidad de enfriamiento, y los operadores de centros de datos están construyendo 3 centros de cada centro por cada 2 centros de datos que realmente necesitan. El status quo de las viejas prácticas ya no resulta sostenible. El cambio es cómo creamos el valor. Es hora de un cambio en el pensamiento. Nunca antes las empresas habían dependido completamente de sus infraestructuras tecnológicas. La prevalencia de hardware nuevo y potente impulsado por la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el Internet de las cosas se ve acentuada por la creciente demanda de tecnología dentro de las líneas de negocio de cada organización. Este tipo de cambio es precisamente lo que se espera del centro de datos. Sin embargo, el cambio es visto con demasiada frecuencia como el enemigo en la industria de los centros de datos. Esto se debe a que tradicionalmente el cambio ha significado una falta de previsibilidad, ha creado riesgos, ha sido una fuerza desplazada en el ecosistema del centro de datos que, como sabemos, es finalmente equilibrado. La opción de evitar el cambio ha desaparecido. La capacidad de evolucionar y ampliar la infraestructura es totalmente fundamental para ofrecer valor real en la inversión del centro de datos. El 77% de los responsables de las tomas de decisiones en centros de datos están viviendo una mayor demanda impuesta a su infraestructura crítica. La inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. Stephen Hawking.
El éxito radica en ser flexible a las cambiantes demandas empresariales y garantizar que la infraestructura del centro de datos sea lo más ágil posible. Los procesos de planificación de capacidades actuales carecen de la visibilidad necesaria para utilizar los recursos del centro de datos de forma eficiente durante toda la vida útil del centro de datos. Si no puedes ver el efecto del impacto de tus acciones, pueden salirse rápidamente de control. Cambiar los componentes que permiten una falta de visibilidad y previsibilidad es difícil de medir. A pesar de la gran capacidad técnica del centro de datos en sí, la industria no parece estar en control. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen acceso a datos de calidad sobre los equipos de TI y el rendimiento del sistema? El 74% de las organizaciones tienen que comprometer su capacidad de planificación para la toma de decisiones la mayor parte o la totalidad del tiempo. 1 de cada 3 centros de datos utiliza la regla tradicional para administrar la temperatura. 3 de cada 5 organizaciones dicen que un aumento del espacio de solo 25% menos respondería a su necesidad de espacio en los centros de datos. ¿Cómo pueden los operadores medir este cambio? Tomar el control con la solución de herramienta Digital Twin. El mensaje claro de toda la industria es que mejores datos permiten una mejor toma de decisiones. De hecho, vemos una brecha importante en la industria entre los datos predictivos y en tiempo real. En esta investigación, el 41% de los operadores sería capaz de tomar mejores decisiones si recibieran datos de calidad a tiempo, mientras que otro 31% estaría más seguro de las decisiones que ya están tomando. Estamos claramente en un punto de inflexión, donde esta necesidad de cambiar con mayor velocidad y precisión está necesitando nuevos enfoques. Para la administración de centros de datos, hoy en día menos de un tercio, 29% de las organizaciones han invertido en herramientas de modelado y simulación en 3D que podrían resolver los problemas que están teniendo en la liberación de capacidad y evitar interrupciones, y solo el 22% tiene simulaciones adecuadas para su centro de datos en funcionamiento. Las organizaciones habrán implementado tecnologías de simulación de CFD en sus centros de datos, pero el cambio está en el horizonte. El Digital Twin para una estrategia de tecnologías de la información exitosa. Los modelos de gemelos digitales son fundamentales para las estrategias de tecnologías de la información en la actualidad. Gartner ha identificado que el 75% de las organizaciones están desarrollando su estrategia del Internet de las Cosas en torno a un modelo de gemelo digital. Sin embargo, los responsables de las tomas de decisiones de los centros de datos están siendo obstaculizados por la falta de esta capacidad en sus instalaciones principales. De hecho, solo el 22% tiene simulaciones adecuadas de su centro de datos en funcionamiento. Cada vez más, los centros de datos más eficientes, innovadores y eficaces confían en el gemelo de datos digital para optimizar sus operaciones. El 75% de las organizaciones están desarrollando su estrategia de Internet de las Cosas en torno a un modelo de gemelo digital y el 22% tiene simulaciones adecuadas de su centro de datos en funcionamiento. Debemos adoptar el gemelo digital como una práctica recomendada, sin lugar a dudas. Estimadas amigas y amigos, como vemos en este reporte especial, es trascendental la importancia de adoptar los gemelos digitales para llegar a tener automatizaciones confiables en la operación de los centros de datos. Nos vemos en nuestro próximo reporte especial. Hasta la próxima.